¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Que el mayor crecimiento y la mayor rentabilidad de la empresa se dio cuando nuestros presupuestos eran expansivos. Yo sé que algunos se estarán preguntando, sí, pero bueno, los dueños de la empresa y muchísimos empresarios que seguramente también tuvieron rentabilidades durante los gobiernos están con el gobierno de Cambiemos, uno los puede ver en declaraciones en los medios de comunicación que apoyan fervientemente esta política. Bueno, claro, el problema es que yo decía que el principal problema de la economía argentina es la restricción de dólares, pero además el otro problema que tenemos es también la mentalidad de algunos sectores del empresariado que no se mueven a partir de comportamientos económicos, sino a partir de comportamientos o pautas ideológicas, políticas o culturales. Yo lo voy a explicar a Arturo Jauretche mucho mejor que yo, y si no les gusta Jauretche porque les suena demasiado Nakam Pop, yo les recomiendo que lean la conferencia del economista Kalecki, muerto ya, conferencia que da en la Universidad de Cambridge en la Marshall Society en el año 1942, plena Segunda Guerra Mundial. Este economista de orientación marxista va a dar una conferencia acerca de los aspectos políticos del pleno empleo. ¿Cuál era la discusión en ese momento? Para que veamos este tema de lo cultural, de lo ideológico y de los prejuicios. En ese momento, este economista polaco, marxista, como estaban todos aliados contra el nacionalsocialismo en Alemania y el fascismo en Italia, la discusión era el régimen del pleno empleo que había logrado el nacionalsocialismo y el fascismo en Italia, cómo había sido apoyado por las burguesías ese nacionalsocialismo y cómo el capitalismo se mostraba reacio al régimen del pleno empleo, y él analiza por qué los empresarios, pese a que aparentemente le conviene que haya un régimen de pleno empleo, porque si todos tienen empleo van a poder consumir, van a poder crecer, sin embargo, por temores y prejuicios, desechan el pleno empleo. Y da el ejemplo, por ejemplo, de Blum, la experiencia socialista en Francia, o también la oposición que tuvo Franklin Delano Roosevelt con el New Deal. Todos sabemos que las grandes empresas y las grandes fortunas norteamericanas estaban en contra del New Deal, pese a que era y apuntaba a superar la recesión y la depresión, no desde el punto de vista financiero, saben que se quedó con la plata de los bancos, sino fundamentalmente a través de la generación de trabajo y de la industrialización. Es muy interesante porque uno puede advertir los prejuicios que hay respecto de esto y cómo un régimen de pleno empleo crea en muchos empresarios, como el régimen del pleno empleo necesita de la intervención del Estado, porque sin la inversión del sector público es imposible que haya pleno empleo. Sin la inversión del sector público a través del presupuesto es imposible que haya pleno empleo. Entonces, ese pleno empleo se puede dar a través de mucha obra pública, hospitales, escuelas, rutas, etcétera, a través de subsidios. Habla Kalecki ya, mire, quiero leerlo el término que utiliza. Ya Kalecki habla en el año, para que vean que los subsidios no es una cosa que se nos ocurrió de trasnochados a nosotros, los kirchneristas, por así decirlo, los peronistas, no sé cómo quieran llamarnos, cuando habla de los subsidios que se dan a través de los servicios públicos, habla de los subsidios a los servicios públicos como salario indirecto. Año 1942, Universidad de Cambridge. No hay nada nuevo bajo el sol en materia de comportamientos y políticas macroeconómicas. Hay grandes discusiones desde hace mucho tiempo, que si la oferta, que si la demanda, que si el régimen de pleno empleo. Algunos siguen creyendo, por ejemplo, que inclusive importantes dirigentes de Alemania, me ha tocado hablar con la canciller alemana Angela Merkel en las reuniones del G20 y estar convencidos de que fue la inflación la que provocó el fenómeno de Hitler. No fue la inflación lo que provocó el fenómeno de Hitler. El fenómeno de Hitler lo provocó el Tratado de Versalles y las ruinosas y humillantes condiciones económicas y la deuda terrible que tuvo que pagar Alemania, que no la podía pagar, y entonces generó desempleo, desocupación y sí, finalmente, inflación. Pero no fue la inflación fue el efecto. La causa fue
el querer gravar a la Alemania, que había perdido la Primera Guerra, con el pago de una deuda que no la podía pagar. Y terminó en eso. Y tenemos que mirar un poquito lo que está pasando en el mundo con el surgimiento de las derechas. Porque aquel nacionalsocialismo y el fascismo utilizó a los judíos como las minorías culpables de los desastres que tenían en la economía, que no tenían trabajo, que había desocupados, eran los judíos los responsables. Las nuevas derechas y los nuevos fascismos colocan a los inmigrantes como los responsables de que los nacionales de un país no tengan trabajo. Estemos atentos con estas cosas. Inclusive las políticas que llevó adelante Trump y el triunfo de Trump en Estados Unidos se debe fundamentalmente apelando a la falta de trabajo del Estados Unidos profundo. Y entonces acá Kalecki plantea que el régimen del pleno empleo es una deuda y un debate que se debe dar el capitalismo, porque hay una clase empresarial que se niega a abordar el tema porque cree que esto es otorgarle demasiado poder a los sindicatos, a las fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. Al Estado también, y al Estado, ¿no? A los trabajadores también. No hay nada más asustado que un empresario frente a un sindicato o trabajadores organizados. Entonces creo que deberíamos